Sean todos bienvenidos a esta nueva entrevista de Más Libertad. Mi nombre es Pablo Bertolo y hoy estamos con el profesor Gabriel Zanotti. Tenemos el gusto de tenerlo presente acá por primera vez para el canal, para Más Libertad, para hablar de algunos temas de los que el doctor Gabriel Zanotti es especialista y además se ha encargado de divulgar, que es la relación entre religión y el liberalismo y las ideas de la libertad. Básicamente lo que vamos a hacer en esta entrevista es dialogar acerca de la relación del catolicismo y principalmente la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto el profesor Gabriel Zanotti se va a encargar de explicarnos de qué se trata este documento tan importante para el catolicismo y por supuesto la idea que tiene el catolicismo y muchísimas de las personas que adhieren a esta religión, a la fe católica, sobre el liberalismo, sobre las ideas de la libertad y la escuela austriaca. Profesor, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar en este canal. Yo mencionarles que el profesor Zanotti es doctor en filosofía, es profesor, docente, escritor, y además director del Instituto Acton, un instituto, una fundación que se dedica, y corríjame usted, profesor, si me equivoco en algo, justamente a explorar los lazos, los vínculos entre la fe católica y el liberalismo y la escuela austriaca. ¿Estoy en Es lo así, correcto? es así, es así. Sí, sí, sí. Excelente. Yo les voy a decir algo, el profesor Zanotti tiene muchísimos libros muy buenos sobre estos temas. Yo acá tengo uno que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, no solo a preparar esta entrevista, sino además a adquirir conocimiento, a formarme intelectualmente también en lo que es la escuela austriaca, porque además el profesor Gabriel Zanotti es un divulgador espectacular, sobre todo de lo que es el entendimiento filosófico de la escuela austriaca y también la parte económica. También ahí vamos a hablar un poquito de eso, que es este libro que yo lo recomiendo siempre, es Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado. Es un libro espectacular, profesor, muy, pero muy bueno, accesible sobre todo, de fácil lectura, para poder entender con profundidad y sobre todo con los detalles que hace falta, ¿no? Con el contenido que hace falta, estos temas que muchas veces requieren una exploración un poco más profunda, ¿no? Más dedicada. Así que nada, profesor, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Y bueno, espero que esta entrevista sea fructífera no solo para nosotros, que vamos a estar charlando de estos temas, sino además para todos aquellos que la vean en diferido. Bien. Bien, por supuesto. Sí, ese libro es en cierta medida la continuación de Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia. Porque ese libro se basaba mucho en la relación de estos temas con los textos pontificios, pero había quedado pendiente el tema de la fundamentación filosófica última que yo estaba utilizando y bueno, creo que en ese libro está como bien condensada. Sí. Así es, así es. La verdad es que es un libro muy bueno y la verdad uno de los primeros que leí de su parte. Por supuesto que además usted escribe artículos, es muy prolífera toda su obra, así que hay material de sobra y lo invito a las personas que están viendo esta entrevista en diferido que investiguen, que se pongan a buscar, porque además incluso hay mucho escrito por parte del Instituto Acton y por supuesto que al que le interesa profundizar de verdad en estos temas, me parece que es una fuente que se tiene que tener en cuenta de primera mano. Bueno, como dije en la introducción, vamos a hablar en esta entrevista de doctrina social de la Iglesia en relación con el liberalismo y la escuela austriaca. Pero antes de pasar a doctrina social de la Iglesia y sobre todo a algunas ideas de la fe católica y algunos desarrollos que se han hecho a lo largo de la historia, me parece importante empezar a hablar del liberalismo en sí, a modo de introducción, porque no todos los días se tiene la oportunidad de poder hablar con alguien que se ha encargado también de divulgar esta parte, que es la relación del liberalismo, la escuela austriaca y sobre todo su entendimiento desde la parte no solo económica pura, sino también desde la filosofía. Entonces, la primera pregunta para usted, profesor Zanotti, es un poco si nos puede hacer una idea general de qué es el liberalismo y cómo entra la escuela austriaca en esta rama filosófica, en este sistema de ideas. El liberalismo político es el desarrollo gradual
de, de una idea, una noble idea que ya de alguna manera se había desarrollado en autores como Cicerón, Séneca, Tito Livio, a saber que hay una ley natural, ¿no?, que implica mandatos a todas las personas, gobernantes y gobernados. El judeocristianismo, por supuesto, eleva esto, ¿no?, a sus máximas potencialidades, porque en el judeocristianismo tenemos la noción de persona, que es clave, la idea de una dignidad natural de todos los seres humanos por estar creados a imagen y semejanza de Dios, una idea que va evolucionando con el tiempo hacia la noción de los deberes que tenemos para con una persona y por lo tanto los derechos que la persona debe reclamar en función de su propia dignidad, cosa que se da sobre todo en la escolástica española del siglo XVI. Y desde el punto de vista institucional, el liberalismo político es la idea del limited government, que se desarrolla sobre todo por la evolución del common law británico, ¿no? Para irlo concretando desde el punto de vista histórico. O sea, no es tanto un conjunto de filósofos in abstracto, sino que es un proceso jurídico que tiene en el common law británico un punto fundamental, porque en ese common law se elaboran lentamente, por sentencias judiciales, determinados principios jurídicos que tienen que ver con las garantías que tienen los gobernados ante el poder, sus derechos ante el poder. Si bien eso había estado in abstracto ya fundamentado en la escolástica española, y esa tradición de limited government es el suelo cultural donde florece la Revolución Norteamericana de 1776, que no es un cambio de régimen político, es un cambio en todo caso de personas, es una revolución contra Jorge III. Y en ese contexto, el Bill of Rights, 2 años después, ¿no?, una especie de declaración de derechos para que nadie pensara que los poderes ejecutivos o legislativos podían pasar por encima de esos derechos, y desde luego el documento fundamental, que es la Declaración de la Independencia norteamericana, donde se afirma claramente que todos los seres humanos han sido creados libres e iguales por Dios y por lo tanto tienen los siguientes derechos: a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Donde ahí hay una relación clarísima entre estar creado a imagen y semejanza de Dios y las libertades individuales. Porque concretamente cuando hablamos de derechos individuales es la tradición que afirma las libertades individuales frente al poder, la libertad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de enseñanza ante el poder, cosa que en los Estados Unidos se concreta jurídicamente en el sistema de libertad religiosa que ellos tienen desde el principio, y que luego voy a hacer un salto de 1776 a 1965, y que luego el Vaticano II establece como el derecho a la libertad religiosa. Lo que ocurre es que, ¿qué pasó en el medio? En el medio de todo esto que te estoy contando está la otra tradición, a veces llamada liberal, que es la tradición de la Revolución Francesa, ¿no? Que tiene algunos autores compatibles con la fe católica, como pueden ser Benjamin Constant, Guizot, o Tocqueville, pero la parte más radical deriva en un iluminismo racionalista, con la omnipotencia del poder legislativo, con las repúblicas napoleónicas de corte laicista, y ese es el movimiento liberal que choca con los estados pontificios, ¿no? Y bueno, y recordar que ese es el movimiento liberal que impulsa incluso la toma por la fuerza de los estados pontificios. Entonces, claro, frente a eso se produce una obvia reacción. Hay 2 encíclicas principales del siglo XIX en ese momento que condenan estas ideas: Mirari Vos, de 1836, de Gregorio XVI, y Quanta Cura, de Pío IX. Desde el punto de vista del régimen político, ya las cosas se comenzaron a aclarar con León XIII. León XIII tiene una manera más matizada de explicar el rechazo que
en concreto estos dos pontífices habían manifestado con respecto al llamado mundo moderno, ¿no? León XIII ya dice, bueno, hay que diferenciar entre las diversas formas de gobierno, los católicos son libres de elegir las formas de gobierno que les parezcan, siempre que no atenten contra las tradiciones de su país. Hay que diferenciar entre régimen político y legislación, donde León XIII diferencia entre democracia y las legislaciones laicistas de Francia, México, etcétera, etcétera. Hay una relativa aceptación del régimen de libertad religiosa en los Estados Unidos, con la idea de tolerancia en función del bien común, que según algunos, entre los que me incluyo, eso va evolucionando lentamente hasta la Declaración de Libertad Religiosa del 65. Todo esto para decirte que fundamentalmente, y en esto sigo a Hayek, hay dos grandes tradiciones que han sido llamadas liberales. La constructivista francesa, con la que choca el magisterio, y la tradición liberal clásica que se da en los Estados Unidos. Esta última tradición no tiene contradicción con la fe católica, si bien en su momento León XIII hace una aceptación condicionada, pero sobre todo porque no estaba claro en el magisterio, mejor dicho, sobre todo porque el magisterio hace una aceptación condicionada del régimen de tolerancia y de libertad religiosa, que luego en 1965 se aclara, ¿no? Así que yo te podría decir que hoy en día, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las libertades individuales, la cuestión se concentra en si la libertad religiosa y la laicidad del Estado son compatibles con la fe católica. No es cuestión de preguntar si el liberalismo in abstracto es compatible con la fe católica, porque eso es una bolsa de gatos donde puede aparecer cualquier cosa. La cuestión es, la libertad religiosa como la define el Vaticano II y la laicidad del Estado, como fue defendida por Pío XII y Benedicto XVI, ¿son contradictorias con la fe católica? Bueno, la mayor parte de los católicos, sobre todo los que nos apoyamos en las explicaciones de Benedicto XVI, opinamos que no. Si bien todavía quedan algunos que están de acuerdo con Lefebvre y sostienen que esas declaraciones del Vaticano II son las que son incompatibles con el catolicismo. Entonces, fíjate qué curioso, la mayor parte de acusaciones de que la tradición liberal es incompatible con el catolicismo provienen de sectores cercanos a Lefebvre, que obviamente, ¿cómo no van a considerar que nosotros somos incompatibles con la fe católica cuando piensan que la misma declaración de libertad religiosa del Vaticano II es contraria a la fe católica? No sé si me explico. Sí, por supuesto. En todos estos temas, el tema económico no aparece. Si querés, ahora vamos, pero todo esto es un tema de filosofía política. Decime. No, bueno, ahí hay una cuestión que está bueno a lo mejor si usted la puede explicar. Son nociones que a lo mejor muchas veces se dan por hecho, pero a veces hay personas que no están ni siquiera, digamos, o tienen un entendimiento más general de lo que es el catolicismo, a lo mejor la consideran una religión más, como puede ser el protestantismo, como puede ser el budismo, y es importante, me parece, también hacer esta distinción, ¿no? Usted ahí utilizó varios términos que a lo mejor estaría bueno ya aclarar desde el principio, sobre todo para que durante la entrevista estén claros y no haga falta redundar en ellos, que es el tema primero del magisterio, o sea, del magisterio como concepto, y qué entiende la Iglesia Católica por magisterio, y después lo que está, el tema de las encíclicas, que, bueno, obviamente vamos a estar tocando muchas de ellas. Usted, por ejemplo, ahí mencionó las opiniones de León XIII, y yo ahora estoy recordando la Humanae Dei, si no me equivoco, que se pronuncia así en latín. No soy muy bueno con el latín, lo tengo que admitir desde ya, pero encíclicas así que también forman parte de un entendimiento de parte de la Iglesia sobre algunos temas específicos que forman parte de esto que denominamos magisterio. No le quiero errar a la definición, pero tengo entendido que magisterio es todo aquello que produzcan en materia, digamos, doctrinal o académica o teológica, papas, obispos, digamos, que sería el clero. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me falta alguna profundización de eso? Claro, la Iglesia Católica enseña las verdades necesarias para la fe y para la salvación. Esa enseñanza se produce con el obispo de Roma a la cabeza de todos los obispos, ¿no? Ese es el motivo, a eso llamamos magisterio, ¿no? Ese es el motivo por el cual los grandes concilios dogmáticos, desde Nicea hasta llegar al Concilio de Trento, siempre tuvieron el colegio de los obispos
con el obispo de Roma a la cabeza, refrendando los dogmas sancionados por establecidos por el concilio. Pero cuidado, no es que los dogmas son establecidos arbitrariamente por el concilio. Lo que hacen los concilios con el Papa a la cabeza es cumplir con el mandato que Jesucristo da a Pedro, confirma a los hermanos en la fe. O sea, el pontífice no es dueño arbitrario de sus declaraciones, es un servidor de esa tradición de la Iglesia, ¿no? Que recoge a su vez lo que está en las Sagradas Escrituras, ¿no? A eso llamamos magisterio. Lo que ocurre es que cuando el Vaticano I establece la infalibilidad pontificia en materia de fe y costumbres, entonces ahí se comienza a diferenciar, cosa que ya estaba antes, pero ahí, en este momento la distinción es más clara entre magisterio ordinario y extraordinario, ¿no? El pontífice y los obispos ejercen ordinariamente su función de enseñar, excepto que el pontífice haga una declaración ex cátedra, eso se llama infalible, eso se llama extraordinario. Bueno, por lo tanto, las encíclicas no es el único documento del magisterio ordinario, están las exhortaciones apostólicas, ¿no? Algunos discursos que dependen un poco del contexto, el nivel de magisterio que tengan y certeza teológica, pero a eso llamamos magisterio ordinario, ¿no? Y bueno, por eso yo desde el principio aclaré aclaré cuáles son las vías para conciliar al liberalismo político con justamente el magisterio, porque al principio estas dos encíclicas que nombré al principio, que son Mirari Vos y Quanta Cura, parecían condenar al liberalismo sin mayores distinciones, ¿no? Así que luego hay una larga evolución del magisterio haciendo todas las aclaraciones pertinentes. Ya te dije que las primeras aclaraciones comienzan con León XIII, a pesar de que in abstracto él considera que liberalismo como tal hace referencia a la doctrina filosófica de los iluministas racionalistas del siglo XVIII, ¿no? La negación de una ley natural, la negación de la revelación y liberalismo de tercer grado, dice León XIII en la encíclica Libertas, corresponde fundamentalmente a la doctrina de Rousseau. Sin nombrarlo, está claramente rechazada, ¿no? En el supuesto de que Rousseau haya dicho que la democracia es la voluntad ilimitada de las mayorías, ¿no? Totalmente. Así totalmente. que Pero ahí entra la parte económica, ¿no? Obviamente, en esta concepción bueno, de liberalismo, veníamos hablando, hecha la aclaración, digo, que me parecía importante hacerla, pero está la parte también, veníamos diciendo que el liberalismo es una evolución jurídica política, en todo caso, sí. pero ¿dónde entra la parte económica acá y sobre todo la escuela austriaca en la concepción del liberalismo? Porque tenemos entendido que el liberalismo, más allá de este liberalismo clásico que usted dice, después empieza a tener algunas vertientes porque, por supuesto, han surgido diferencias, por lo menos en algunas cuestiones, ¿no? Bien, a nivel magisterio, la primera encíclica que se ocupa de problemas socioeconómicos a nivel magisterio, sin ninguna originalidad, te voy a decir que es la Rerum Novarum de León XIII, que algunos hoy retrospectivamente consideran una encíclica totalmente compatible con un sistema de propiedad privada de los medios de producción y un sistema de mercado. Lo que ocurre es que ahí León XIII hace una aclaración con respecto al tema del salario que hasta hoy está en discusión. Si querés, eso lo vemos después. Luego viene la famosa encíclica Quadragésimo Anno. Yo diría que es en 1931. Yo diría que ese es el momento de inauguración del gran conflicto. ¿Por qué? Porque esa encíclica está escrita 2 años después de la crisis del 29, ¿no? Y es una encíclica que condena, rechaza al capitalismo como se está dando en ese momento en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Lo llama capitalismo liberal, ¿no? Porque el término liberal no, siempre tenía fama de individualismo extremo. Lo llama imperialismo internacional del dinero, ¿no? Ahora, si vos ves el contexto, y por supuesto dice, el mercado no puede ser ilimitado. Bueno, si vos ves el contexto del texto, el contexto es 1931. El contexto es la situación económica europea y norteamericana, que no de casualidad es el contexto de un capitalismo ya afectado por la crisis del 29. Bueno, entonces ahí
viene la primera aclaración. ¿Es eso el mercado entendido por, y acá viene el tema, por la Escuela Austríaca de Economía? Y obviamente no. Ese mercado ya es fruto de lo que von Mises llama un mercado intervenido, ¿no? Bueno, y entonces ahí vienen las diferenciaciones entre qué es el mercado históricamente dado, cómo se da en situaciones históricas diversas, que ahora se llama capitalismo real o crony capitalism, ¿ok? Eso por un lado. ¿Y qué es el mercado desde el punto de vista de cómo la escuela austríaca maneja el término, ¿no? Desde luego, ahí la escuela austríaca no es que ha inventado un mercado inabstracto, sino que por mercado se refiere al libre intercambio de bienes y servicios en presencia de propiedad privada de los medios de producción y ausencia de intervenciones estatales en los precios. Bueno, hay que ver en qué medida eso se va dando históricamente. Lo que ocurre es que la escuela austríaca recoge la tradición de los economistas clásicos de tratar de hacer una ciencia económica que hable acerca de lo que el mercado puede ser considerado, comillas, en sí mismo. Los que tengan formación tomista creo que van a poder entender qué quiere decir en sí mismo. O sea, desde el punto de vista de la naturaleza misma de lo que el mercado es. ¿Ok? Y los tomistas supongo que sabrán diferenciar entonces entre sustancia primera y sustancia segunda, la esencia considerada en sí misma y la sustancia primera como lo concreto, ¿no? Bueno, la escuela austríaca es una ciencia, desarrolla la ciencia económica y como ciencia económica se refiere a la naturaleza misma del mercado, ¿no? Y es ahí donde siempre aclaramos que la naturaleza misma del mercado no es incompatible con los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que son subsidiariedad, bien común, función social de la propiedad, salario justo. Hay que hacer ahí aclaraciones importantes. Pero mi camino siempre ha sido eso, aclarar que la noción de mercado que aparece en la escuela austríaca no es incompatible con esos principios, ¿no? Y eso te da el sentido de los dos libros. En Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia yo aclaro que el mercado no es incompatible con esos 4 principios. Pero luego, como con el devenir de los años siempre se me exigía la fundamentación filosófica del mercado, entonces escribí Antropología Cristiana y Economía de Mercado. ¿Por qué escribí ese libro? Ese libro es una larga respuesta a una típica objeción. Lo que a mí me dicen muchas veces es que los economistas que desarrollan la escuela austríaca, algunos de ellos, y sobre todo la acusación va dirigida a Mises y Hayek, porque a Menger y von Baber, por un lado nadie los conoce, y por el otro lado no abundaban en detalles filosóficos, ¿no? Pero Mises y Hayek sí. Entonces se me dice, bueno, pero esos autores tienen bases filosóficas entre utilitaristas, neocantianas, que son incompatibles con la filosofía cristiana, y entonces yo ahí muchas veces expliqué que a von Mises y a Hayek se le puede dar una fundamentación filosófica cristiana, aunque ellos no lo hayan visto, y en ese libro lo termino de sistematizar. Así que ese libro es importante a nivel de respuesta, porque ahí lo que estoy desarrollando es el fundamento filosófico último del mercado, compatible con la filosofía cristiana y por lo tanto compatible con la filosofía cristiana que tienen en mente los pontífices cuando hablan de estos temas. Y desde luego, y con esto concluyo, otra aclaración importante que siempre hago es que el magisterio tiene como 2 grandes niveles. Un nivel de las enseñanzas a nivel de los grandes principios considerados in abstracto y luego las apreciaciones singulares y concretas de los pontífices en un momento histórico. No lo digo yo, sino que lo dice nada más ni nada menos que Carlos Alberto Sacheri en el libro El orden natural, que este último aspecto es un aspecto prudencial de las encíclicas, donde puede haber temas opinables, ¿no? Entonces, esto que yo siempre digo que es sistemáticamente rechazado por los nacionalistas conservadores católicos, y por eso les estoy citando a Carlos Sacheri, es, sin embargo, una distinción hermenéutica fundamental. El magisterio de la Iglesia no puede pronunciarse definitivamente sobre temas históricos, técnicos, ¿ok? Y por algo yo insisto siempre en este tema.
Una cosa es afirmar que el mercado no es incompatible con los grandes principios. Pero yo no estoy diciendo que la escuela austríaca, como yo la entiendo, se desprende de las encíclicas. Eso sería un grave error. Es el mismo error que cometen algunos autores intervencionistas y socialistas que creen que lo que ellos dicen está refrendado, bautizado por las encíclicas pontificias. No, ni una cosa ni la otra. Si Keynes dice que hay que aumentar la oferta monetaria, opinión de él. Si Mises dice que hay que restringir la oferta monetaria, opinión de él. Son temas opinables. Y las encíclicas, en principio, si se pronuncian sobre esas cuestiones, incurren también en lo opinable. Y en lo opinable, el laico debe tener libertad de expresión. Me parece que ahí hay una concepción muy importante, esto que usted dice de lo opinable. Y creo que también hay una cuestión que creo que parte más de una ignorancia a priori, de exigirle a pensadores económicos que tengan conocimiento o que manifiesten en sus escritos o en sus estudios económicos concepciones de acuerdo a la teología o a la doctrina de manera directa. Me parece que exigirle, por ejemplo, a Ludwig von Mises cuestiones de fe es una asociación que muchas veces se realiza y para mí es algo equivocado, en el sentido de que justamente está, me parece, el área de lo opinable, y en eso coincido con usted, que uno tiene que tener libertad de poder entender estos temas mientras no choque directamente con doctrina o con algunos principios que son inamovibles, por decirlo de alguna manera, pero sí me parece que hay una cuestión ahí, de que hay un sector de la Iglesia Católica y muchos católicos incluso, que le exigen a autores de la escuela austriaca que digamos, se proclamen sobre cuestiones de fe de manera directa, cuando me parece que no es lo adecuado, incluso desde un punto de vista académico, exigirles un conocimiento de la doctrina y tratar de que acomoden sus escritos de acuerdo a lo que la doctrina social de la Iglesia, el magisterio o la fe condicen, sobre todo en temas como la economía, que justamente ahí entra el área de lo opinable, lo que no choca directamente no tiene por qué ser rechazado. De todos modos, yo comprendo más a los católicos tradicionalistas que hacen esa objeción, porque digamos, hay como, yo te diría, hagamos dos distinciones. Una cosa es condenar a priori a von Mises, porque von Mises era agnóstico y entonces no creía en Jesucristo. Sí, eso es un error grueso. Vos podés no creer en Jesucristo y ser un buen carpintero, economista, electricista, lo que fuere. Bien. Pero lo que ocurre es que acordate que los católicos tradicionalistas que me objetan a mí coinciden conmigo y con los liberales que piensan como yo, que el principal problema de Marx es el tema filosófico. ¿Ok? Entonces exigen lo mismo, dicen, así como vos decís que Marx filosóficamente está errado, y tenés razón, nosotros decimos que von Mises, por dar un ejemplo, filosóficamente está errado y entonces es el mismo problema. ¿Ves? Entonces, yo comprendo esa objeción, me parece que es buena la inquietud, porque si de la premisa mayor filosófica derivara el mercado y la premisa mayor filosófica está equivocada, entonces, ¿ves? Lo que ocurre es que entre la premisa mayor de la que parte von Mises en su concepción filosófica y el mercado que él está hablando, hay otras mediaciones, hay otras premisas que en sí mismas son correctas. ¿Ok? Entonces, es ahí donde yo tengo que hacer la aclaración que hay que distinguir entre el mercado como proceso, el mercado considerado en sí mismo y las ideas filosóficas de tal o cual autor. ¿Ok? Y en eso hago lo que siempre hicieron los autores cristianos, siguiendo a San Pablo, tomar lo bueno, dejar lo malo. Finalmente, aunque mis enemigos odien la comparación, es lo mismo que hizo Santo Tomás con Aristóteles, que no era un autor cristiano cuando Santo Tomás lo empezó a utilizar. Sencillamente, ¿qué hizo Santo Tomás? Se dio cuenta de que el núcleo central de Aristóteles no necesariamente estaba unido a la interpretación averroísta que Averroes había hecho de Aristóteles en el siglo XII y Alejandro de Afrodisias en el siglo II después de Cristo. ¿Okay? Totalmente. Bien. Entonces, el aristotelismo alejandrinista y el aristotelismo averroísta, según Santo Tomás, no necesariamente eran la única interpretación de Aristóteles. Bueno, yo digo lo mismo con respecto a von Mises, por más que se escandalicen y dicen, ¿cómo vas a comparar al gran Aristóteles
con von Mises. En el siglo XIII nadie hablaba del gran Aristóteles dentro del catolicismo. La mayor parte de los pensadores católicos eran neoplatónicos, agustinistas, que veían con mucho resquemor cualquier doctrina de Aristóteles que no sea su mera lógica o física, ¿no? La metafísica y la antropología filosófica eran altamente sospechosas dentro de la Iglesia Católica. Así que es momento de hacer lo mismo con los autores de la escuela austríaca, porque además yo acabo de manejar una noción que me he dado cuenta que a veces los católicos que me objetan no tienen, que es la noción de núcleo central. ¿Cuál es el núcleo central de un autor? El núcleo central, que es una noción que viene del epistemólogo Imre Lakatos, el núcleo central es el eje central de la respuesta que un autor da al contexto de sus problemas, ¿no? Sí. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el eje, el núcleo central de la filosofía de la ciencia de Karl Popper, por ejemplo? Bueno, la noción de falsación, a saber que la ciencia es falsable porque siempre puede tener un caso empírico en contra, en fin, habría que hacer varias aclaraciones, ¿no? Bueno, ¿por qué Karl Popper da esa respuesta? Porque está respondiendo a la noción neopositivista de ciencia, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esa respuesta en sí misma es correcta. Ahora, que Karl Popper, de vuelta, lo mismo, haya sido agnóstico, neocantiano y no haya estado de acuerdo con la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás, no tiene nada que ver con su respuesta epistemológica. Porque una vez yo di esta respuesta en un famoso debate, dije, el núcleo central de von Mises es compatible con la fe, aunque von Mises no haya tenido fe, y lo que yo advertí es que no se me entendía cuando yo decía núcleo central. No se me entendía. ¿Ok? Claro. Así que esa es la clave de la cuestión. ¿Ah? Me parece que ahí está lo importante. Yo lo único que tendría ahí para aportar es en el sentido de que es cierto que muchas veces yo no le voy a exigir ni a Ludwig von Mises ni a Friedrich Hayek que sean unos difusores del catolicismo ni de los principios. Yo creo que mientras el entendimiento de la economía no entre en un área de contradicción directa, es decir, que no afirmen algo que realmente choque contra el magisterio, me parece que es justamente lo que usted dice. Si el núcleo central es correcto, por más que después el resto, me parece que ahí aparece también un poco el criterio de poder analizar la obra intelectual, académica de determinados autores y decidir, miren, de esto me quedo con esto, que es lo correcto, porque es intrínsecamente correcto, o lo entiendo de esta manera, y con el resto, si hay alguna contradicción con mis creencias personales, en el caso de que uno sea católico, con la doctrina social, con el magisterio, las enseñanzas, bueno, ahí aplicamos un criterio. Ahora, desechar el trabajo académico, los avances, sobre todo en materia económica, de los autores de la escuela austriaca, por ejemplo, me parece que no es una acción, primero, extrema y cerrada al intercambio y al enriquecimiento, sobre todo de las ideas y de la propia concepción que uno tiene de algunos temas. Y sí, obvio, porque a priori se los rechaza. Entonces, como a priori se los rechaza, porque a priori se consideran que son ideólogos de un liberalismo que ellos rechazan, entonces basta que el autor haya escrito una coma que sea incompatible con la pureza de la fe para que ellos rechacen al autor in totum, ¿no? De todos modos, te digo, en los tiempos que corren en la Iglesia, debatir con personas cuya preocupación es la pureza de la fe, me parece edificante, ¿no? Porque vos sabés que... Sí, por supuesto. En los tiempos que corren, la verdad... pero en eso, sobre todo los teólogos más de avanzada, de izquierda, cuando llega este tema también incurren en una contradicción muy profunda. Por un lado, en temas justamente teológicos o en temas de fe no opinables, se presentan como los grandes liberales y de avanzada. Son capaces de negar hasta la Santísima Trinidad y reclamar libertad de expresión. ¿Ok? Sí. Pero en lo único donde de repente se convierten en Torquemada es cuando llega el tema del capitalismo liberal. Ahí no te atrevas, ¿no? No, por supuesto. A opinar lo que quieras porque serás excomulgado, ¿no? Eso es una contradicción total y completa que los lleva a una hipocresía. Pero fíjate qué interesante, ahí el pensamiento teológico de izquierda, que es en muchos ámbitos incompatibles con la fe católica, entra en una contradicción
es lo que yo llamo la mezcla incoherente pero efectiva entre postmodernismo y marxismo. Sos postmoderno para negar toda la escolástica y marxista para aceptar todo el marxismo, ¿no? Claro. Okay. Me parece que ahí hay un punto interesante. Creo que después, dentro de todo, vamos a entrar en profundidad ahí, porque es también interesante poder contrastar cómo estamos en la situación actual. Pero Sí. antes de eso, me parece importante ir al quiz, y me parece que acá está el centro de la cuestión, y básicamente, ¿qué es la temática central de esta entrevista? Sí. Primero que todo, doctrina social de la Iglesia. Si usted Sí. puede desarrollar una breve concepción de qué se trata este documento, cuál es la importancia que tiene dentro del magisterio y sobre todo lo que tiene que ver con la opinión sobre cuestiones sociales, por un lado, y después entrar en eso que usted mencionaba de los principios, porque uno de los Sí. principios de la doctrina social, uno de los principios derivados, es la propiedad privada, pero justamente derivado porque uno de los principios permanentes es el denominado principio del destino universal de los bienes. Y hay ahí todo un debate. La mayoría de las veces que yo tengo que discutir este tema, siempre lo que sale es doctrina social y es destino universal de los bienes, ¿no? Esta cuestión de que la propiedad, como naturaleza dada por Dios, está hecha para todos, ¿no? Hay un destino universal de todo lo creado. Y que eso se contradeciría o sería superior en ciertos estándares con el derecho de propiedad privada. Y ahí aparecen cuestiones como, por ejemplo, la redistribución del ingreso, que muchas veces lo tenemos nosotros, obviamente, condenado en ciertas comillas, desde el liberalismo, en un sentido de que no queremos que la distribución de los ingresos se haga a priori, sobre todo cuando se hace con el monopolio de la violencia del Estado, pero que cuando tenemos que discutir estos temas, inmediatamente saltan a decirlos, pero fíjate que la doctrina social de la Iglesia dice esto. Entonces, me parece que ahí está, primero es importante, me parece, desarrollar esto, ¿no? Doctrina social de la Iglesia, ¿de qué se trata? ¿Por qué tiene tanta predominancia? Y después, ¿cómo condecimos este debate, esta relación entre el destino universal de los bienes, el principio del destino universal de los bienes, con el derecho de propiedad privada, sobre todo visto desde un área que usted conoce muy bien, que es el derecho natural y sobre todo la filosofía tomista? Bien, en primer lugar, ¿cuál es el origen en cuanto a teoría del conocimiento de la doctrina social de la Iglesia? La Iglesia tiene competencia indirecta en lo temporal, tiene competencia directa en lo sobrenatural, en la fe, y en lo temporal tiene competencia indirecta, ya sea señalando los grandes principios de ética social, ya sea señalando aquellas cuestiones sociales que se contradigan directamente con estos principios. En función de la articulación de estos dos principios, los positivos y los negativos que se dan dentro del desarrollo histórico, se conforma la doctrina social de la Iglesia, que, como ves, tiene un núcleo central de grandes principios universales. Ahí están la primacía del bien común, el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad, el principio de subsidiariedad, la dignidad del trabajo, etc. Bien. Ahora, como ya te dije, cómo se concretan estos principios en cada situación específica es una cuestión más opinable, ¿ok? Bien, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Bien. Por lo tanto, yo nunca he rechazado estos principios. Simplemente he afirmado que el mercado considerado en sí mismo no es incompatible con esos principios. En el caso del destino universal de los bienes, la cuestión, para mí por lo menos, es fácil. Es obvio que Dios ha creado los bienes para todos los seres humanos. Lo que ocurre es que muchos cristianos y católicos, cuando ven ese principio, creen que los bienes y servicios que necesitamos están ahí ya producidos, ¿ok? Como si no hubiera escasez. Sin embargo, no. Los bienes y servicios tienen que ser producidos, no están creados directamente, sino que son fruto del trabajo humano a la naturaleza física, ¿no? Por lo tanto, Dios ha creado la naturaleza física para todos los seres humanos, pero esos bienes y servicios deben ser producidos. Ahora, ahí entra la pregunta más práctica. ¿Cómo entonces esos bienes y servicios, dada la escasez, y me parece que no estoy diciendo nada incompatible con el dogma, dada la escasez, cómo deben ser producidos esos bienes y servicios? ¿Por medio del Estado o por medio de la propiedad privada como precepto secundario de la ley natural? A mí me parece que a lo largo del tiempo
sobre todo a partir de Santo Tomás de Aquino, cuando explica que la propiedad privada es precepto secundario, aunque no precepto primario de la ley natural. Eso va evolucionando a lo largo del tiempo, esto es siglo XIII, pero luego León XIII aplica el mismo principio ya a las circunstancias de fines del siglo XIX, y ese principio de propiedad privada como precepto secundario de la ley natural es compatible con el mercado, porque el mercado se basa en el reconocimiento del derecho natural de propiedad. Ahora, sin embargo, hay algunos filósofos y economistas, no precisamente Mises y Hayek, mirá lo que te estoy diciendo, ellos no, que tienen una noción de propiedad absoluta en el sentido que hablarían de un precepto primario de ley natural, por lo tanto inviolable, por lo tanto sin ninguna excepción. En cambio, en la tradición cristiana, el precepto de la propiedad como precepto secundario se basa en la utilidad. Esto lo dice Santo Tomás y, oh casualidad, lo dice también von Mises. Ok. Por lo tanto, admite excepciones, pero esas excepciones, por la evolución del common law y de un sistema jurídico, implican no la anulación de la propiedad privada, tampoco la intervención del Estado, sino que es el reconocimiento del llamado robo famélico. En situación de extrema necesidad, el que comete un robo por extrema necesidad de muerte de lo contrario tiene exenciones, perdonado, no va preso, etcétera, etcétera. Ejemplo, si tu auto se está incendiando y yo tomo un matafuego para apagar el incendio, aunque supongamos que el matafuego no era mío. Bueno, en ese mismo momento, como la propiedad es precepto secundario de ley natural, entonces no estoy cometiendo robo. Se deriva de esto, mirá qué interesante el tema de la lógica acá, se deriva de esto que el Estado debe estatizar la producción de matafuegos. Se deriva de esto que se debe anular la propiedad privada de la producción y tenencia de matafuegos. Por supuesto que no. Lo que ocurre es que hay teólogos de izquierda que son especialistas en derivar lo imposible. Entonces acá vienen y dicen, bueno, a partir de la propiedad privada como precepto secundario de la ley natural, entonces que todas las personas que tengan necesidades invadan los supermercados, saqueen todo, ¿no? Y está todo bien. Y después la solución para eso, porque no queda nada, es que el Estado estatice toda la producción contra el pérfido capitalismo. Y ahí tenés un sinfín de deducciones imposibles, ¿no? O sea, la propiedad privada como precepto secundario de la ley natural justifica perfectamente el derecho de propiedad en el common law británico, en el derecho civil argentino, ¿ok? No hay ninguna contradicción. Por lo tanto, a nivel más teórico, la manera de satisfacer el destino universal de los bienes es el mercado. Y acá viene el punto, ¿cómo entra ahí el principio de subsidiariedad? Si hubiera un caso de necesidad extrema, ¿puede un gobierno distribuir bienes públicos? Sí, pero acá viene también lo opinable. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera más eficiente de hacerlo? ¿Un Estado central que redistribuya bienes públicos? Y aquí viene Hayek. ¿O un Estado municipal que con impuestos controlados por los contribuyentes, que sean votados por los contribuyentes, impuestos que no sean directos a la renta, con bienes públicos que no estaticen la producción de lo que están produciendo, etcétera, etcétera? O sea, Hayek tiene una serie de condiciones para la distribución de bienes públicos por parte de los gobiernos municipales, y bueno, y ahí se cumple perfectamente el principio de subsidiariedad del Estado. Que no significa el Estado debe hacer todo aquello que los privados no hagan. No, no se expresa así el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad dice, en primer lugar, que las sociedades mayores no deben hacer aquello que las sociedades menores deben hacer. Es un principio de organización de cualquier organización social, sea la gran sociedad de la que habla Hayek, sean las organizaciones más específicas. Por ejemplo, en una universidad, el rector no debe hacer aquello que pueden hacer los decanos. El decano no debe hacer aquello que pueden hacer los profesores. Para lo cual los roles constitucionales de rector, decano y profesor deben ser claros y bien establecidos para que no se invadan sus mutuas competencias de acción. Bueno, lo mismo sucede en una organización civil. El gobierno federal no debe hacer aquello que los estados deben hacer. Los estados no deben hacer aquello que las municipalidades pueden hacer. Las municipalidades no deben hacer aquello que la iniciativa privada puede hacer. Entonces viene la gran pregunta, que también es opinable en relación a la fe. ¿Y a cuánto llega lo que el mercado puede hacer? Bien, y ahí el católico es libre de opinar. Si el católico es partidario de la escuela austríaca, la respuesta va a ser muy amplia. El mercado puede hacer muchas cosas para la escuela austríaca. Ahora, si vos sos partidario de otro tipo de sistema económico,
darás una respuesta más restringida. Pero el magisterio no puede imponer definitivamente, de manera universal y total y para siempre, qué es aquello que el mercado puede hacer y qué no. Es una respuesta que tienen que dar los laicos conforme a la ciencia económica que estén estudiando. Entonces, el ejemplo que doy siempre es, un keynesiano sostiene que el gobierno debe emitir monedas, sí. Un austríaco sostiene lo contrario, sostiene lo contrario. ¿Y quién de los dos tiene la doctrina social de la Iglesia de su lado? Ninguno, gente. La doctrina social de la Iglesia no se puede pronunciar, ni en esa materia ni en muchas otras, aunque algún pontífice lo haya dicho. ¿Ok? Porque Pío XII también entre los muchos discursos, también dio un discurso frente a científicos católicos sobre la teoría atómica. Y bueno, pero eso no quiere decir que el magisterio tenga competencia sobre eso. ¿Está? Así que yo la verdad no veo mayor problema, pero comprendo que mi perspectiva es a veces novedosa para el que crea que la Iglesia es directamente un sistema social y político derivado de las encíclicas. Ese es el gran error de cardenales, obispos, algunos pontífices. Creen que de la doctrina social de la Iglesia se desprende un sistema social y político único, completo, que incluso los laicos serían los meros ejecutores de ese sistema social, ¿no? Esto ha tenido múltiples tentaciones de izquierda y de derecha. En la España franquista, los franquistas pensaban que lo suyo era la doctrina social de la Iglesia. Los revolucionarios de la teología de la liberación de los 70 pensaban que lo de ellos era la doctrina social de la Iglesia. Los peronistas, sobre todo los más de derecha, siempre pensaron que lo de ellos es la doctrina social de la Iglesia, cosa que en el país se sigue dando. El peronista de izquierda o de derecha cree que lo suyo es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, y ese es el gran error del clericalismo, del integrismo, que siguen barrando la cancha permanentemente, ¿no? Entonces vengo yo, un tipo cualquiera, que dice, bueno, yo tengo libertad de expresión. No, ¿cómo se te ocurre? Claro, hay todo, siempre hay cuestiones con respecto a eso. A ver, lo que sucede es que yo veo también la dificultad seguramente para muchos católicos, sobre todo católicos estudiosos de la doctrina, del magisterio, incluso de la historia de los santos. Creo que hay una frase de San Ambrosio, obispo de Milán, un santo reconocido de la Iglesia, que creo que solía pronunciar la frase que cuando le estás dando algo a un pobre, no le estás... Es Pero así sí, literal. por supuesto. Claro, Pero está ese tema. Cuando le estás dando algo al pobre, no le estás dando caridad, sino le estás dando algo que en primer lugar le pertenece. Como diciendo, bueno, si tenés ciertas riquezas o tenés ciertos bienes materiales, eso no es tuyo en primer lugar, no como la concepción que tenemos nosotros de propiedad privada. Entonces, como que para mí debe haber ahí una dificultad, sobre todo si también uno estudia, y después vamos a entrar ahí, el tema de la teología de la liberación y sobre todo de los sacerdotes, teólogos que adhieren a esta corriente, bueno, básicamente proponen un socialismo cristiano. Entonces, ante estas dificultades me parece que uno también tiene que ver cómo puede subrayar estas cuestiones y dejar en claro hasta dónde alcanza la doctrina social y después hacia dónde no va y sobre todo qué es lo que no marca en un sentido estricto de creencia a priori. a mí me sigue extrañando, incluso muchos filósofos, que desconozcan el 101 de hermenéutica, de teoría de interpretación de textos. Texto y contexto. Contexto de la famosa frase de San Ambrosio, siglo III después de Cristo, economía estática, sin acumulación de capital, sin distinción demasiada entre privada, público, ¿no? Justamente se ignora que la respuesta de Santo Tomás cuando justifica la propiedad privada es una respuesta a una objeción. Entonces, la objeción que Santo Tomás se plantea es precisamente la de San Ambrosio y la de San Isidoro de Sevilla, que sostienen que la propiedad privada es por ley natural derecho natural primario. ¿Okay? Perdón, al revés. Discúlpame, que la propiedad en común es derecho natural primario, ¿no? Claro. Entonces, que el destino universal de los bienes pertenecería al derecho natural primario, pero ahí está una distinción que creo que la ha hecho el padre Martin Rodheimer. Sí, pero antes de Rodheimer, la hace Santo Tomás. Claro, Santo Tomás responde. hace. Santo Tomás responde, está en la cuestión 95 de la Prima y Secunda. Justamente, dice, San Ambrosio tiene razón, Isidro tiene razón, simplemente, como hace siempre Santo Tomás, conviene distinguir
entre el precepto primario y el precepto secundario. Dice, los preceptos secundarios de la ley natural se dan por motivos de utilidad. Y aclara, por motivos de utilidad, la propiedad privada, él está pensando en el sistema feudal, se puede dar siempre que, por supuesto, se tenga en cuenta el precepto primario. Entonces, ahí los católicos, estos de izquierda, que sostienen el comunismo porque leyeron a San Ambrosio, o ignoran que el que le contesta a San Ambrosio no es el padre Ronheimer, es Santo Tomás, o si no lo ignoran, que lo nieguen, que sean coherentes y que lo nieguen. ¿Ok? Claro. Entonces, Sí. y además de vuelta, esta idea del comunismo cristiano, primero no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras, pero esto ya está tan dicho que es aburrido que uno tenga que ponerse a aclarar. Yo creo que el punto es leer, a ver, los 10 mandamientos. Yo cuando he encontrado, y lamentablemente he tenido que tener estas discusiones, cuando yo he encontrado literalmente católicos que me han dicho, mi modelo económico es un socialismo cristiano donde la propiedad privada esté al servicio de los que menos tienen para hacer una correcta distribución de la propiedad privada y que todos seamos iguales en propiedad. Básicamente yo le diría, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Porque cuando se dice no robarás, estás reconociendo que hay algo para robar. Y cuando estás diciendo no envidies los bienes ajenos, estás diciendo que justamente existen bienes ajenos a priori. Esto de que hay una cuestión de algunos católicos, para mí muy confundidos, que digamos, quieren abolir la propiedad privada, cuando la propiedad privada para mí es ya desde los 10 mandamientos, y después obviamente tenemos las Sagradas Escrituras, está el magisterio, el desarrollo teológico, pero me parece que abolir la propiedad privada ya es algo que no condice ni con la fe, ni con el magisterio, ni con las enseñanzas del propio Jesucristo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Son aclaraciones que hay que seguir haciendo, ¿no? Porque algunos se confunden, creen que el comunismo de bienes que practicaban los primeros cristianos es un sistema económico. No, era un desprendimiento espiritual, no era un sistema económico. Pero bueno, hay Me que parece seguirlo que haciendo. sí, totalmente. Yo ahí quería preguntarle, y usted seguramente esto lo debe tener más estudiado, porque la teología de la liberación justamente surge como una respuesta a, bueno, lo que el Papa León III entendía como una iglesia que se había quedado atrás, sobre todo en cuestiones sociales. Y me parece que lo que busca la teología de la liberación es dar una respuesta a esas demandas sociales a priori que en ese momento histórico, no sé si estamos hablando de los 60, los 70, de una exigencia de otro papel de la historia en cuestión, de la iglesia en cuestiones sociales que en la historia no se había dado antes. Entonces, básicamente entender primero qué es la teología de la liberación y por qué yo creo, y me parece que usted nos lo va a poder fundamentar bastante bien, pero por qué la teología de la liberación incluso cae en muchísimos errores que son contra doctrina. Yo creo que fue ignorancia lisa y llana. Muchos me dicen, bueno, pero es comprensible que la teología de la liberación haya surgido en Latinoamérica por la pobreza. Como si desde las escuelas económicas tipo Public Choice, Sloan Economics, Chicago o Escuela Austríaca, la pobreza no hubiera sido la preocupación. O sea, estos teólogos, Gustavo Gutiérrez a la cabeza, primero estaban impresionados por la pobreza. Primero, bienvenidos al club porque les aseguro que no es el único. Bien. Pero ¿cuál es la respuesta a la pobreza? Ellos daban por sentado por su ignorancia en economía, que la pobreza estaba producida por el mercado, ¿no? Y entonces buscaron en Marx, ¿no?, la respuesta a la pobreza y creyeron, ¿no?, que la dialéctica marxista se podía integrar a la fe católica e hicieron esa combinación de tratar de integrar a la fe católica a la lucha de clases y bueno, ya sabemos lo que surgió. Pero lo que los condujo a buscar a Marx para solucionar la pobreza es la ignorancia lisa y llana de las causas y de los orígenes de la pobreza o de las riquezas de las naciones, como diría Adam Smith. Y hasta hoy siguen de manera pertinaz ignorando toda referencia a cualquier teoría económica que ellos a priori juzguen como liberal, mercado, porque eso es el verdadero pecado mortal para ellos. No lo pueden ni escuchar, no lo pueden ni escuchar, tienen una obsesión psicológica contra el mercado. Y es casi imposible dialogar con ellos. Casi imposible. Claro.
Ahora, también hay una cuestión ahí, y es que han agarrado mucha fuerza sus argumentos, sobre todo porque, a ver, está a simple vista y me parece que es más que evidente que cuando uno lee los escritos de Juan Pablo II, sobre todo sus encíclicas sobre temas económicos, de Benedicto XVI, como usted muy bien lo mencionó más atrás, al comienzo de esta entrevista, y después analiza declaraciones, encíclicas, expresiones del actual Papa Francisco, que, a ver, yo hago acá una aclaración y yo no voy a caer en la que caen muchos de condenar a priori cualquier cosa que diga el Papa Francisco, porque a mí me parece que hay muchas cosas que se tienen que entender en su contexto. Pero es cierto que ha tomado más fuerza esta perspectiva mucho más abierta a cuestiones sociales, muchas veces rozando lo que podría llamarse un marxismo más católico, sobre todo cuando se tiene que analizar una problemática que, a ver, es como usted dice, nos preocupa a todos, que es el tema de la pobreza y sobre todo en Latinoamérica, donde hay países que realmente tienen una pobreza insostenible, pero que esa no sea la excusa para empezar a moldear algunas cuestiones de doctrina y de magisterio en pos de eso, y que en razón de ese objetivo empezar a jugar con algunas cuestiones provenientes no solo del marxismo, sino también del socialismo más académico. Me parece que ahí también hay una dificultad. Sobre todo, a ver, yo cuando a mí me dicen que, bueno, que hay algunas cuestiones con respecto al Papa Francisco y me dicen, che, fíjate que esto es lo que dice el Papa Francisco sobre estos temas, significa que ustedes, yo les diría, a ver, analicen lo que escribió Juan Pablo II. O sea, si alguien estuvo en contra, creo yo, del comunismo y del socialismo, es Juan Pablo II. Es más, yo considero que Juan Pablo II es una de las figuras históricas más influyentes en lo que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, porque además, seamos claros en algo, yo creo que Juan Pablo II sufrió lo peor que ha dado el socialismo en la historia, que primero es el nazismo, nacionalsocialismo, aunque muchos lo nieguen, y hay gente que esto no lo entiende, y después, por supuesto, el régimen comunista, tanto el nacionalsocialismo, el régimen nazi, como los comunistas invadieron Polonia, se fueron los nazis y vinieron los comunistas. O sea, Juan Pablo II atravesó eso, les recuerdo a los que a lo mejor no conocen la historia, que Juan Pablo II es polaco y que tuvo que atravesar esas dos situaciones, básicamente vivir en su país, hasta que obviamente después se convirtió en papa y me parece que también su accionar y sus declaraciones van en pos de eso, pero él tuvo que enfrentar lo peor que se vio en la historia, los extremos de un socialismo que se manifestó en lo peor, tanto en el nacionalsocialismo, es decir, el régimen nazi, como el comunismo. Pero el asunto es complejo porque tomo lo que decís porque Juan Pablo II sí siempre tuvo un claro rechazo de la teología marxista de la liberación. Desde su primer discurso de 1979 a la Conferencia de Puebla, hasta que le pide a Ratzinger que elabore un documento que luego él firma, la Libertatis Nuntius, contra la teología marxista de la liberación. Pero a nivel de magisterio las cosas no eran tan simples. La primera encíclica social de Juan Pablo II, Labor en Exercens, tenía párrafos que podían ser interpretados como fuertemente antimercado. Así que ahí el problema era el problema de siempre, eran párrafos muy similares a los que había escrito Pío XI en la 40º ano, de la cual ya he hablado, ¿no? Y entonces, por supuesto, hay que de vuelta diferenciar texto, contexto, lo universal, lo singular, lo opinable, digamos. El trabajo que había que hacer con una encíclica como la Laudato in Exercens es el mismo trabajo que había que hacer con la 40º ano, y el problema era el mismo, las supuestas condenas totales y completas al mercado. Y no cambió tampoco mucho la situación con la solicitud de redes sociales de 1988, porque a pesar de que tiene una primera introducción que tiene que ver con la llamada teología de la creación y habla del derecho a la iniciativa económica, sin embargo, se manda de vuelta al gran párrafo de comunismo y capitalismo liberal deben ser condenados igualmente, ¿no? Bueno, y otra vez, no te imaginas el escándalo que fue en esa época, vos seguramente eras más chico, ¿no? Pero, ¿para qué te voy a contar el problema otra vez, cómo se reitera? ¿No? Recién en la Centésimos Annus, 1991, recién ahí hay una distinción clara de mercado compatible con la doctrina social de la Iglesia, mercado que no, pero eso no solucionó mucho
la Iglesia a nivel pensamiento no estaba madura para esa aclaración, y, y, y cuando sube Francisco, a ver, sus encíclicas a nivel social no son ningún escándalo, no son nuevas, reiteran muchas cosas que están en encíclicas anteriores. Él tiene razón en defenderse y decir, lo que yo estoy diciendo lo decía en las encíclicas anteriores. Lo que ocurre es que sobre sus encíclicas cabe el mismo análisis que con encíclicas anteriores. Cuando yo escribí sobre la primera encíclica social de Francisco, con toda calma dije lo mismo, gente, no es la primera vez que pasa, hay que hacer las distinciones correspondientes, a qué mercado se refiere, a qué tipo de capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo no veo a nivel de doctrina social de la Iglesia, del magisterio, eh, 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 yo no creo que se pueda decir, bueno, Juan Pablo II defendía el mercado y Francisco no. No, eso no es así. Los dos tienen críticas contra el mercado y apenas si Benedicto XVI se mete con el tema, porque Benedicto XVI en la Caritas et Veritate tiene un párrafo donde habla de la economía del bien común, que lo toma de Samani, y ahí también los intervencionistas hicieron una fiesta, pero nada más, la verdad es algo muy fácil de salvar. Yo te diría que el problema de Francisco es que distingue menos que los demás pontífices sus ámbitos específicos de magisterio, que es proclive a hablar de muchas maneras y en todos lados, y por lo tanto la interpretación de sus párrafos es más compleja. Y sí, obviamente, hay en Francisco un decidido apoyo a teólogos de la liberación. Por lo tanto, se podría decir que Francisco tiene una especie de magisterio en sus actos, en sus actitudes, ¿no? Entonces, en el apoyo que da a dictadores latinoamericanos de izquierda, en el apoyo, en la reivindicación de grandes teólogos de la teología de la liberación, bueno, ahí si querés está el problema, pero de vuelta son todos casos opinables. Que Francisco en este momento lo tenga a Gustavo Gutiérrez en el Vaticano tomando mate, no significa ningún dogma sobre la obra de Gustavo Gutiérrez. No, por supuesto. No, pero sin embargo son signos que escandalizan. Y bueno, pero en ese sentido, hay que conocer historia de la Iglesia y calmarse un poquito, ¿no? Sí. A mí me parece que hay una falta de distinción, sobre todo de algunos términos. Yo creo que también hay ignorancia a priori, en el sentido de cuando uno dice capitalismo, y las personas que no consiguen algunas nociones, inmediatamente les genera una connotación negativa, y si además leen un capitalismo en una encíclica, asocian la connotación negativa con el término y dicen, claro, acá está el problema. Entonces, si uno viene y les dice, no, nosotros no hablamos de un capitalismo extremo que no tenga en cuenta el bien común, sino hablamos de libre empresa, hablamos de libre mercado, hablamos de competencia, hablamos de libertad. No esa imagen a lo mejor más caricaturesca de grandes empresarios que son todos malos. Y bueno, me parece que ahí hay una cuestión que también juega un poquito. Pero vos sabés perfectamente que todo ese trabajo, todas esas distinciones, ha sido la labor permanente del Acton Institute en Estados Unidos, desde que se fundó en 1991, de nosotros aquí en la Argentina, pero va a pasar mucho tiempo hasta que estas distinciones formen parte del consenso de la Iglesia. A ver, finalmente lo mismo sucedió con la libertad religiosa. Pablo, vos y yo ni existíamos, pero vos en el 50 te escribías un artículo a favor de la libertad religiosa en esos términos y no pasaba nada, pero venían todos los tradicionalistas, digamos, Pío XII no te condenaba, pero venían todos los tradicionalistas y te excomulgaban. Pero te aseguro que era así. Y te vuelvo a decir, y siguió sucediendo lo mismo, incluso aunque la noción de libertad religiosa fuera apoyada por el Vaticano II. Entonces, si sucedió eso con la libertad religiosa, ¿por qué no va a suceder con la libertad económica? O sea, hay temas que lamentablemente llevan su tiempo, ¿ok? Y para aplicar una noción de Hayek, no se pueden resolver de manera constructivista de arriba para abajo. Necesitan cierto consenso en la comunidad eclesial, ¿no? Así que
¿qué le vas a hacer? Mejor seguir debatiendo, pensando. A ver, lo que quise decirte con esto es, supongamos, Pablo, que en el siglo XIII el pontífice de la época hubiera tenido un viaje en el tiempo a 1980. Hubiera hablado con Juan Pablo II y todos los teólogos de la época y hubiera vuelto al siglo XIII y hubiera declarado y decretado la libertad religiosa como la entiende el Vaticano II. ¿Qué hubiera pasado? Pues nadie lo hubiera entendido. Habrían pensado que se volvió definitivamente loco y además esa declaración hubiera quebrado políticamente el Sacro Imperio. Entonces, las cosas no se pueden hacer de golpe, desde arriba. Yo, Sí. Yo creo que ahí está, ¿no? Me parece que esa es la distinción. Primero, contexto. Me parece que creo que si algo va a quedar de esta entrevista es entendamos el contexto de algunos escritos, algunas declaraciones, que creo que es un ejercicio que no todo el mundo tiene, ¿no? Esta pero es interpretación. elemental, pero ¿sabés qué? Acá sí acuso a los teólogos, que se llenan de hermenéutica y de texto-contexto cuando están en las Sagradas Escrituras, pero luego van a analizar temas sociales y políticos y se les acabó todo. Y te salen con frases muy ignorantes como, el hecho es que el capitalismo liberal, pero ¿de qué hecho estás hablando? ¿Vos no estudiaste hermenéutica en tu vida? ¿Vos no sabés lo que es un horizonte de precomprensión? ¿Vos no sabés cuál es la diferencia, ¿no?, entre mundo de la vida y fact, como afirmaba Husserl? ¿Qué? ¿Nunca lo estudiaste? ¿Sos teólogo? ¿Tenés una licenciatura en teología? Y me hablas de los hechos así como si fueras cualquier tipo de a pie positivista que repite lo que la cultura dominante repite. Ahí sí, a los teólogos yo les apunto como diciendo, no tenés derecho a semejante ignorancia. ¿Ok? No tienen derecho a semejante ignorancia. Yo creo que ahí hay un punto importante. Y ya para ir finalizando, yo la última pregunta que tengo, primero es con respecto a una concepción que también hay entre varios católicos, sobre todo los más tradicionalistas. Sí. Esta afirmación de que el Estado tiene que buscar ser un Estado católico. ¿Sí? La concepción de Estado católico, un Estado que se articule con la fe católica, es coherente con la doctrina, el magisterio, con las enseñanzas de Jesús, si se quiere decir de alguna manera. ¿Y por qué está esa afirmación que para mí no es correcta? Yo no sé Bueno, por qué hay personas que están, pero digamos, con esa otra concepción. vez contexto histórico. Claro. Cuando Garibaldi invade los estados pontificios, ¿qué eran los estados pontificios? Eran estados católicos. Por lo tanto, Pío IX defiende a los estados pontificios, pero no como una mera cuestión práctica, lo defiende como una concepción que según él es la concepción católica universal. ¿Ok? Bien. O sea, una especie de gobierno, habría que diferenciarlo de Estado, donde no hubiera diferencia entre ciudadanía y catolicismo, ¿no? En los estados pontificios había tolerancia. Vos podías ser anglicano, protestante, y si no hacías mayor escándalo podías visitar, ir a Roma, no pasaba nada. Pero era una cuestión de tolerancia, no es que tuvieras derecho a la libertad religiosa. Y si no eras católico no podías ser ciudadano, ¿no? Bueno, después de todo lo que sucede con la cuestión romana y después de la Segunda Guerra Mundial y con las primeras alocuciones de Pío XII, aparece la expresión sana laicidad del Estado. Aparece en una alocución de Pío XII de 1954. Luego viene el Vaticano II y entonces en la Gaudium et Spes, en el número 76 de la Gaudium et Spes, me lo acuerdo de memoria porque lo he tenido que aclarar 1000 veces, se habla de la relación entre Estado e Iglesia, ya en un sentido muy moderno del término Estado. Ahí se habla de independencia y cooperación. Entonces, a partir de ahí, la noción de laicidad del Estado, ¿no?, comienza, ¿no?, a utilizarse. Y yo te podría seguir diciendo cómo esa noción de laicidad del Estado estaba también implícita en la definición de competencia de gobierno que da León XIII en sus encíclicas, y que eso en su momento era también compatible con la noción de un Estado católico como lo defendía
Pío IX, pero que esa concepción de Estado católico no es universal, no era para siempre, no era cuasi dogmática, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer toda la historia de la cuestión, y sin historia de la cuestión no se entiende. Claro. Entonces, es obvio entonces que con los ojos de Benedicto XVI la noción de Estado católico ya no va, Eso pero es hay que cierto. tener Me los acuerdo ojos del discurso al Parlamento alemán, esta totalmente, afirmación de que Benedicto, de que la Iglesia to- empezó su decadencia el día que se unió con el Estado. totalmente, pero los ojos de Benedicto XVI conocen la historia del problema y por lo tanto no son ojos escandalizados ante lo que sucedió antes, sino que ve lo que sucedió antes como una larga evolución de la doctrina de la Iglesia ante el choque que se da entre el iluminismo laicista y los estados pontificios en los siglos XVIII y XIX. ¿Okay? Entonces, frente a esa situación histórica, hay un proceso de evolución. Y Benedicto XVI lo sabe. Por algo, pero él lo sabe con respecto a todo el Vaticano II, por algo, uno de los discursos más importantes de Benedicto XVI, que debería haber sido una encíclica, ¿no? Es el discurso del 22 de diciembre del 2005, donde él habla de la continuidad en lo esencial y reforma en lo contingente del Concilio Vaticano II, ¿no? Que hasta hoy, yo te diría, es una de las mejores interpretaciones que tenemos de lo que es el Vaticano II para entender por qué el Vaticano II no es lo que piensan los tradicionalistas, o sea, un corte con la iglesia anterior, del cual habría salido la teología de la liberación, ¿no? Que lamentablemente ahí sí, ¿no? Como las declaraciones a veces más escandalosas de Francisco, ¿no? No magisteriales, la mayor parte es cuando habla con los jóvenes, cuando se sube a un avión, ¿no? Y dice cualquier cosa. Entonces los tradicionalistas dicen, ven, eso es culpa del Vaticano II. Yo les rogaría que, ¿por qué no leen a Ratzinger? ¿Por qué no leen sus 2 tomos de aclaraciones sobre el sentido del Vaticano II que han salido en sus obras completas, año 2012? ¿Por qué no se lo leen completos? Y en todo caso que le respondan a él. O sea, ¿sabés cómo concluyo esta charla? ¿Por qué discuten con Zanotti? Discutan con Benedicto XVI. A mí, realmente, claro, es fácil discutir con Zanotti. No, discutan con Benedicto XVI. Discútanle a él. ¿Ok? Y te aseguro que los más honestos lo hacen. ¿Eh? ¿Okay? Claro, está bien. Porque se dan cuenta de que Benedicto XVI es un liberal católico, como lo eran Lacordaire, Montalembert, ¿okay? Lord Acton en el siglo XIX. ¿No? ¿Okay? Totalmente. Totalmente. Yo creo que a modo de conclusión de esta charla, que me parece que ha dejado frutos, por lo menos desde el ámbito académico, espectaculares, sobre todo para quienes la vayan a ver en diferido, pero la última pregunta, y me parece que a modo de conclusión, y me parece que esta parte la vamos a recortar, sobre todo cuando tengamos que debatir estos puntos, cosa de poder ir con esto al llano. Pero a mí me gustaría que nosotros concluyéramos esta charla, por lo menos la parte final, con una explicación bien acotada, ¿no? Directa, refutando esta idea de que si uno es católico no puede decirse liberal o apoyar ideas liberales, ideas libertarias o suscribir a los entendimientos económicos de la escuela austriaca, como muchas veces se dice en el ámbito religioso. Digamos, bien acotado. La manera más Refutando esta concreta idea. es, ser católico es incompatible con estar de acuerdo con que el gobierno sea limitado en su poder. Ser católico es incompatible con la Constitución del 53. ¿Tá? O sea, estos católicos que todavía hoy, y para colmo jovencitos, siguen diciendo sin ningún tipo de aclaraciones que el liberalismo es pecado. ¿A qué se refieren? ¿A la Constitución del 53? Entonces, a ver, sean un poquito más concretos, ¿no? A mí que me acusan de que yo estoy volando por no sé dónde, sean ellos un poquito más concretos, ¿no? Y especifiquen a qué se refieren, ¿no? Que la limitación del poder es un principio anticatólico, que el gobierno no pueda hacer cualquier cosa que no sea totalitario es anticatólico, y eso implica necesariamente ese supuesto liberalismo extremo con fundamento filosófico individualista, inventan cualquier cosa
Pero gente, sean un poquito más concretos. Se trata de las libertades individuales sancionadas en la Constitución del 53. Ah, me van a decir, pero tienen sus límites. Es obvio que tienen sus límites. Todo dentro de un common law, todo dentro de una tradición jurídica. ¿Quién lo niega eso? Entonces, realmente, mira, discúlpame, hay personas que yo las conozco que verdaderamente tienen una sana preocupación, pero hay otras que parecen tener una obsesión ideológica y condenan en abstracto. ¿Cómo todavía hoy puede salir un sacerdote jovencito en un YouTube y decir, porque el liberalismo es una concepción individualista que no tiene en cuenta la vida social del hombre? Pero ¿y a quién te referís? ¿Pero de qué estás hablando? A ver, cítalo. ¿A quién le decís eso? Hayek dijo eso, Mises dijo eso, John Locke dijo eso, no lo dijo. Y si decís que lo dijo, no lo leíste. Entonces, ¿y a qué te estás refiriendo con pecado? ¿No? ¿Que al artículo 14 de la Constitución del 53? A los artículos 14 al 19, porque vos querés una lección de liberalismo, leete la Constitución del 53, de los artículos 14 al 19, ahí lo tenés. ¿Eso es pecado? Si es pecado, andá y decilo, a ver, sé un poquito más concreto. ¿No? Es pecado la Constitución del 53, dale, decilo. ¿No? Pero Totalmente, totalmente. o lo piensan y no lo dicen, o no lo piensan. A mí me parece que muchas veces repiten. Obviamente que hay cuestiones también me Pero parece, date cuenta, de formación propia de la teología también, estamos en en el algunos temas. 2023. No estamos en 1864 cuando salió la cuanta cura, que para colmo la Constitución de los Estados Unidos ya había sido sancionada, pero se podía entender que Pío IX pensaba de manera eurocéntrica y estaba pensando en Napoleón y Garibaldi. Pero estamos en el 2023. Han pasado Pío XII, Juan XXIII, todo el Vaticano II, todo el magisterio Benedicto XVI, sus discursos en el Parlamento alemán, y siguen diciendo el liberalismo es pecado, el liberalismo. ¿En qué mundo viven? ¿Qué es lo que ignoran o qué es lo que niegan? Es realmente insólito, ¿eh? Realmente insólito. Bueno, primero agradecerle, profesor, la verdad es maravillosa la charla. Por supuesto, me parece que esto suma un poco de claridad en estos temas que para muchos primero son confusos, para otros, bueno, están buscando poder informarse. Creo que esta entrevista tiene ese objetivo. Yo les recomiendo a todos los que están viendo esta entrevista en diferido que estudien los artículos del profesor Gabriel Zanotti, que estudien la obra, digamos, que profesa, digamos, la divulgación académica que hace el Instituto Acton en Argentina y, por supuesto, a nivel internacional. Hay textos maravillosos de, por ejemplo, el padre Martin Rothheimer que son muy claros en este punto. Infórmense, investiguen, lean. Me parece que este libro, obviamente después está el que el profesor Zanotti mencionó, que es, si no me equivoco, Doctrina Social de la Iglesia y Libre Mercado. ¿Cómo es el título, profesor? Economía de mercado y doctrina social de la Iglesia. Sí, Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia. Y si no tienen este, que lo recomiendo mucho, léanlo porque está muy bueno. Y me parece que es un librazo del profesor Zanotti, que es Antropología Filosófica Cristiana y Economía de Mercado. Bueno, retomarle el agradecimiento, profesor Zanotti, por esta charla, por esta entrevista. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a entrevistarlo, a volver a charlar para el canal de Más Libertad. Y para todos los que están viendo, los invito a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Twitter. En Instagram nos encuentran como Más Libertad _oficial, en Twitter de la misma manera. Nada, y también los invito, por supuesto, a suscribirse para más charlas, más entrevistas como esta, que por supuesto van a venir en el futuro. Muchísimas gracias, profesor Zanotti, y por supuesto a todos los que están viendo. Nos vemos en el próximo video. Ha sido un gusto. Gracias.